¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias 24. Vamos de inmediato con nuestra próxima entrevistada, la presidenta de FEDETUR, Helen Koyunyan. Está ahí, estamos conectadas. Helen, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, Constanza. Gracias por la entrevista. Oye, lamentablemente tenemos que esta vez hablar por una noticia negativa, ¿cierto? Esto a raíz del guía turístico que fue atacado, fue apuñalado después de que él intentara o tratara de evitar que uno de los turistas que estaban ahí en el centro de Santiago fuera asaltado. Y eso obviamente ha hecho, me imagino que tiene preocupados al gremio del turismo. ¿Cuál es la mirada de ustedes? ¿Que esto es un hecho aislado o esto es algo que está ocurriendo hoy día en el centro de nuestra capital? Bueno, primero decir que es muy lamentable lo que ha sucedido. A nosotros nos tiene muy choqueados como industria, que un guía turístico de nuestra industria, un trabajador de nuestro sector esté viviendo estos momentos de afectación como ha sido. Fue por defender a los turistas que termina siendo apuñalado. O sea, además él estaba haciendo más allá que su trabajo y defendiendo a estos turistas, y le pasa lo que ocurre. Es algo que nos deja como muy choqueados, pero también es una alarma de que esta es una situación, y aquí respondiendo a tu pregunta, que venía dándose ya hace un tiempo. El centro de Santiago, especialmente ciertos puntos como la Plaza de Armas, como el Mercado Central, son puntos neurálgicos que por un lado son muy atractivos para los turistas, porque cuando uno va a una capital de un país en general quiere ir a conocer el casco Sí, histórico, pues. y eso hace que haya interés por visitar, y por tanto ahí es donde se están produciendo los hechos más complejos. Y además a eso se suma, en el fondo, la cercanía con la zona cero, que venía del estallido social, que también era un punto que hacía que los turistas no quisieran tampoco acercarse a esa zona. O sea, todo esto junto hace que el centro de Santiago en general sea un destino mucho menos visitado. Ahora, Helen, ¿tienen claridad ustedes de qué es lo que pasó en este caso? O sea, es un turista que estaba en la Plaza de Armas, estaba dentro de un tour con este guía turístico y trataron de asaltarlo. ¿A qué hora fue esto? Para tener un poco como la idea completa de lo que pasó. Mira, esto fue al final del día domingo, en la tarde. Era un guía turístico que trabaja para un operador turístico receptivo importante, un operador bastante grande en Chile, que estaba llevando a 4 turistas jordanos, de origen jordano, pero que venían de Estados Unidos, y les estaba haciendo un tour caminando por los distintos puntos de el centro de Santiago. Normalmente este tipo de tour, y fue lo que pasó acá, van en una van, la van los deja en un punto y ahí ellos van a recorrer con el guía que les estaba mostrando. En un momento, ya sea al final del tour, digamos, le tiran y le quitan una cadena a uno de los turistas. Y este guía, por tratar de recuperar la cadena y atajar, digamos, al delincuente, se encuentra con que aparecen 4 más detrás de él, y uno de ellos, específicamente una mujer, saca y empieza a apuñalarlo con un arma blanca, que fue lo que lo dejó peor, digamos. Y esa fue la situación en resumen. Ya. Pero esto, como decíamos, son situaciones que se dan con bastante periodicidad. Lo que pasa es que aquí lo que ocurrió fue que además esto se filmó, esto apareció en todas partes, entonces ha causado mucha alarma, ¿no? Ya, pero tú dices, Helen, que entonces no es un caso aislado, sino que está ocurriendo, son cosas que están ocurriendo, ocurriendo concretamente en el centro de Santiago, en la Plaza de Armas, como fue este lugar, o está ocurriendo en cualquier parte de la región metropolitana. Ocurre con más fuerza en esas zonas. Plaza de Armas, Mercado Central, en la calle Puente, el Paseo Puente, quiero decir, son puntos que ya están identificados como los puntos donde se producen más hechos de violencia o hechos delictuales. Ahora, así como te cuento esto, ayer también 2 turistas adultas mayores norteamericanas fueron asaltadas en Las Condes. O sea, lo que quiero decir es que lamentablemente
esto se está ampliando a toda la ciudad. Claro, y también tú decías, esto en este caso quedó grabado y por eso lo conocimos, y además hay un guía turístico, hay una persona que quedó herida. ¿Sabemos cómo ha evolucionado su situación médica o no? Y felizmente está mucho mejor, ya está, porque aparentemente estas apuñaladas que le dieron, que fueron como 6 las que se ven Ujú. en las imágenes, solo una logró entrar y no le afectó el pulmón, que era la preocupación que había, Claro. pero ya está con su familia, está siendo atendido, y esperamos que esté pronto recuperado. Hel- Eh, Helen, ¿han tomado ustedes como FEDETUR alguna medida pensando en recomendaciones, por ejemplo, para los operadores turísticos, para los guías turísticos, de no ir a ciertos sectores como el casco histórico, como la Plaza de Armas, no llevar a los turistas para allá? Bueno, hay varias medidas que se están tomando de manera casi, te diría yo, espontánea. La mayoría de los operadores turísticos hoy día están recomendando visitar o recorrer el casco histórico sin bajarse los vehículos, o sea, hacer una panorámica Ya. básicamente del centro de Santiago, llevar a los turistas, mostrarles aquí están los distintos lugares, pero sin bajarse del vehículo. Eso es la reacción inmediata que ha habido frente a este tema de mayor impacto. Y también lo que pasa es que nosotros, recordemos que a nosotros nos llegan muchas consultas por parte de los tour operadores, que son los que mandan a los turistas a Chile, y ellos inmediatamente ven estas imágenes, porque obviamente permean inmediatamente internacionalmente, y empiezan a preguntar, y ellos mismos empiezan a decir, bueno, no visiten, ellos mismos mandatan básicamente que no se visite el centro de Santiago, que tratemos de evitarlo. Y aquí hay otro factor que también influye, que es no solamente que no se visite, más aún que no se alojen en el centro de Santiago, donde hay una oferta turística bien importante a nivel de alojamiento. Claro. Entonces, lo que ocurre es que Santiago, por ejemplo, era muy conocido porque la gente se venía, se quedaba 1 o 2 noches en Santiago y después seguía viaje a la Patagonia, al desierto, etcétera. Eso hoy día se está perdiendo porque por el tema de la inseguridad paso de largo o me quedo una noche en el aeropuerto y no voy al centro de Santiago, y eso ha significado que concretamente todo lo que es la oferta turística del centro de Santiago tiene un 50% menos de demanda que el resto de la región metropolitana. Mira, que el resto de la región metropolitana. O sea, y comparado con, bueno, es difícil comparar porque obviamente hace un año todavía no estábamos con una situación normalizada, ¿cierto? Después del COVID-19. Pero evidentemente hay menos demanda de la que naturalmente había o de la que históricamente había por alojarse o por quedarse en el centro de Santiago. Absolutamente, o sea, nosotros tenemos, pensemos que en este momento nosotros estamos como al 60% de las visitas, por ejemplo, de extranjeros al país, comparado con la prepandemia. Estamos al 60%. Y de ese 60%, el centro de Santiago está solamente recibiendo la mitad de lo que le correspondería en comparación con el resto de la oferta turística de la región. Esa es básicamente la gravedad del tema, y que es complejo porque pensemos que este era un verano, podríamos decir, Sí. la primera temporada, que ya partió, digamos, nuestra temporada parte ya hace un par de meses, donde básicamente la industria se está recuperando. Nosotros somos principalmente empresas pymes, todas contrajeron créditos FOGAPE, tienen sus deudas, entonces estamos muy esperanzados de poder trabajar durante este periodo para recuperarnos, y poder hacer frente a todas las deudas. Entonces es realmente triste que esté sucediendo esto. Helen, tú decías que hay ya países, ¿cierto?, que frente a lo que vieron, frente a estas imágenes de una mayor delincuencia, asaltos, te dicen o hacen una recomendación, no vayan al centro de Santiago. Pero también hemos visto casos de otros países donde te dicen, digamos, como en la guía o te recomiendan las embajadas del país de uno en esos países, no vengan o no visiten tal ciudad. ¿Ha pasado eso ya con nuestra ciudad, con nuestra región metropolitana, que en las embajadas de los países o en otros países estén recomendando no venir a nuestro país o no venir a Santiago por la delincuencia? No, todavía no. Eso en el pasado, por ejemplo, cuando tuvimos el estallido social, que las llegadas de turistas extranjeros cayeron casi un 30%, básicamente lo que hubo ahí fue una recomendación concreta, y en el caso, los que son muy sensibles a esto, el gobierno norteamericano, Sí. de no visitar Chile o venir con mucho resguardo. Eso todavía no ha ocurrido, pero muy rápidamente, podríamos estar hablando de aquí a 2 días más,
ya nos podrían estar subiendo al ranking de países de resguardo. Lo que pasa es que es un ranking, ¿no? ¿Y Va cómo funciona desde... ese ranking? O sea, ¿cómo o qué es lo que tiene que ocurrir para entrar, lamentablemente, a ese ranking? Bueno, cuando hay situaciones de desorden público importantes, cuando hay un gatillador muy importante es cuando le ocurre algo a un turista y especialmente si es un turista que viene del país donde está este ranking. O sea, ese es como el primer gatillante, porque básicamente se comunica inmediatamente al país de origen y ahí aparece inmediatamente en el ranking. Y lo que hemos visto en determinados momentos, cuando han habido hechos de violencia, es que aparece como ojo, no visite este punto, no vaya a visitar este sector. Y, como tuvimos durante el periodo de estallido social, no visite Chile directamente, porque además, lamentablemente, Mm, desde estos países de origen muchas veces no saben que puede estar ocurriendo un hecho en Santiago que no tiene nada que ver con lo que está pasando en la claro, Patagonia. claro. Entonces, O en San Pedro de Atacama. exactamente. Entonces, eso es una situación, digamos, que hay que ir manejando, porque lo delicado de esto es que uno entra al ranking y después se demora mucho tiempo en salir. Uno puede entrar en una normalidad absoluta, pero ellos se toman su tiempo para sacarte del ranking. Y eso es muy delicado. Los países que principalmente tienen ranking y que todos observan son básicamente Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña. Son los principales países que se caracterizan por básicamente observar el tema de la seguridad de los países que visitan y hacerle recomendaciones a sus connacionales. ¿Y tú temes que podríamos en cualquier momento ingresar a alguno de esos rankings? Absolutamente. Hoy día nosotros estamos en una situación sumamente vulnerable. Ya tenemos, digamos, lo que es el post-estallido social y todavía cierta preocupación en lo que ocurre en la zona cero. No es verdad que estamos mejorando, pero siempre preocupados de eso y eso ha afectado mucho, por ejemplo, a toda la oferta turística del barrio Las Tarrias. Pero todo esto que estamos viendo ahora, lo que ocurre en el Mercado Central, lo que ocurre en la Plaza de Armas, inmediatamente permea y hemos tenido, lamentablemente, este hecho que fue de mayor impacto, Mm. pero muchos en el último tiempo, así que a mí no me parecería nada de raro que estemos en los próximos días ya entrando en alguno de estos rankings. ¿Se puede hacer algo para evitarlo? Digamos, el gobierno de Chile, estoy pensando, no sé, el ministerio, el Cernatur, ¿cierto? Pero alguien que puede hacer algo, algún trabajo de explicación, para tratar de impedir que esos gobiernos, que esos países nos pongan a nosotros en un ranking de no ser recomendable como destino. Sí, concretamente, Constanza, yo te diría que aquí hay dos cosas que hay que hacer muy claras. A ver. Primero que nada, efectivamente, hay un trabajo por parte de la Cancillería. La Cancillería es la que normalmente se comunica con las administraciones de estos países y básicamente entrega la información y aclara muchas veces cuando hay una situación. Por ejemplo, si además hay un hecho de un desastre natural, por ejemplo, uno inmediatamente saca un mapa para mostrar dónde está el punto geográfico que está afectado y demostrar que el resto del país no está. Esa información que se coordina la Cancillería con el Ministerio del Interior, que son los que están a cargo de la seguridad del país, Mm. es algo que tiene que ser inmediato y permanente. Pero aquí, claramente, lo que nosotros necesitamos es que el gobierno, a través de su delegada presidencial, ponga inmediatamente una mesa de trabajo en conjunto con nosotros como sector privado, con el municipio, con toda la ciudadanía que habita también el centro de Santiago, y nos pongamos de cabeza a prevenir y evitar de que vuelva a suceder. Eso es Mm. algo muy concreto y la seguridad está a cargo de la delegada presidencial, no hay otra persona. Claro. Entonces, nuestro llamado es concretamente a ver qué hacemos. Sabemos muy bien cuáles son los puntos donde que son más complicados, los horarios del día. Podemos tomar muchas medidas preventivas que si todos nos apoyamos podríamos evitar esta situación que se está complejizando. Y no se está haciendo nada de eso, me refiero, trabajo de la Cancillería para hablar con los países que podrían estar mirándonos con ganas de poner, ¿no es cierto?, en el ranking de no recomendables para destino turístico, o la mesa o una posible mesa de conversación con la delegada presidencial para tratar de tomar medidas concretas para prevenir que se cometan estos delitos en el centro de Santiago. ¿Algo de esto se está Bueno, haciendo? hay una mesa de seguridad, no turística, Sí. pero de seguridad, que evidentemente tiene que ver sobre este tema, que lo lleva en la municipalidad. Los municipios tienen normalmente estas mesas de seguridad y hay una ahí en la Municipalidad de Santiago.
Desconozco cuál es el grado de impacto que tiene. Nosotros hemos planteado mucho de que se amplíe, que esto lo tome desde la delegada presidencial como representante del gobierno. Creo que ahí es mucho más importante porque esto tiene que ver con el Ministerio del Interior, con los flujos de policía, dónde están las dotaciones, en qué horario. Hay una coordinación que puede superar probablemente lo que es la propia municipalidad. Y respecto de las cancillerías, desconozco qué se está haciendo en este momento. Eso nosotros siempre estamos, nosotros hacemos nuestra propia comunicación a nivel privado con todos los operadores extranjeros que compran Chile, con quien tenemos un vínculo permanente y estamos siempre sacando información para dar calma. Pero la información oficial desconozco si se está manejando en este momento. Y con esa relación con los operadores internacionales, los operadores turísticos internacionales, ¿tú percibes que hay mayor preocupación? ¿Te han llamado preguntándote qué es lo que está pasando? ¿Estamos preocupados por esto y por lo otro? Hay mucha preocupación. Yo diría que hoy día, sobre todo, y los que son muy sensibles, es el mercado norteamericano, las personas que vienen de Estados Unidos concretamente. Ellos son los primeros en reaccionar a eso, pero también otro mercado que también se está preocupando y que nos ha estado preguntando estos días es el mercado brasilero, los operadores turísticos brasileros con quienes tenemos mucha cercanía de trabajo. Ellos, en general, gran parte de los turistas brasileros que vienen a Chile vienen a través de estos operadores. Y ellos básicamente han estado inquiriendo y preguntando qué pasó, en qué condiciones fue, etcétera, etcétera. Helen, para terminar, tú decías que tienen súper identificados cuáles son los puntos complicados, más complicados, y entendemos que es en el sector del centro, el casco histórico de Santiago. ¿Cuáles son esos puntos y cuáles son los horarios más peligrosos? Los puntos son básicamente la Plaza de Armas, el Paseo Puente y el Mercado Central. Esos son los 3 puntos. Ya. Ahora, uno tendría que quizás ir directamente ahí y ver cuál punto exacto, sí. Y eso probablemente también lo podemos relevar, pero como puntos son esos 3 puntos. Y los horarios, en general, mira, lo que hemos visto es que hay una presencia policial que es bastante errática, por decirlo de alguna manera. De repente uno ve muchos policías en una mañana y de repente no ve nadie en la tarde. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que saben perfectamente cuando no hay nadie para poder ir a delinquir. Y normalmente los tours, los turistas van a visitar estos puntos normalmente durante el día, con luz del día, digamos en general entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, no están en la noche, sino que durante el día. Esos son los momentos donde hay mayor flujo de turistas que van con sus guías o algunos de ellos van solos. Pero efectivamente el momento tiene mucho que ver cuando ellos se dan cuenta, los delincuentes, que no hay presencia policial. Ese es básicamente lo que nosotros hemos planteado. Y finalmente, ¿qué llamado le haces como FEDETUR a la delegada presidencial, a las autoridades a cargo de la seguridad en la región metropolitana? Bueno, nuestra invitación o llamado es básicamente que trabajemos conjunto por la solución de esto. El centro de Santiago, además de ser un punto donde habitamos, donde hacemos nuestro trabajo, es icónico porque es la capital histórica del país y por lo tanto tenemos que cuidarla entre todos y que estamos súper disponibles para sentarnos a trabajar con ella en estas medidas, en buscar los puntos, en determinar los horarios, en buscar soluciones inmediatas y poder ayudar a colocar la fuerza pública en el momento que tiene que estar y que básicamente para eso nosotros también podemos colaborar y esperamos que se actúe en ese fin. Y bueno, si no nos llaman a nosotros o no llaman al sector privado, por lo menos que se haga, ¿no? Eso es lo que nosotros necesitamos en este momento. Helen Kuyumyan, presidenta ejecutiva de FEDETUR, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24. Muy buenas tardes. Tanta. 6 de la tarde con 18 minutos.